Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a ver el concepto de trampa de liquidez. Es el mismo tópico que empezamos a ver en la clase de ayer, del lunes 20, pero como empecé tarde, un poco me enredé, o sea, no quedó claro, así que prefiero, corté esta parte en el video de antes y prefiero hacérselo todo desde el principio, ¿ok? ¿Qué es la trampa de liquidez? Es un fenómeno que además es muy importante para nosotros, para el tiempo que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces empiezo con una citación de Keynes. Nosotros que estamos estudiando el modelo ISLM, que básicamente es la versión un poco más formalizada, con curvas y gráficos, de los conceptos que exprime Keynes en su libro, en la teoría general del 36, ¿ok? Y Keynes, que nos dice? Hay la posibilidad que cuando la tasa de interés ha caído a un cierto nivel, la preferencia para la liquidez puede diventar virtualmente absoluta, en el sentido que todo el mundo prefiere tener cash más que deuda, o sea, más que títulos, por las palabras que hemos utilizado nosotras, porque los títulos le pagan una tasa de interés tan baja que entonces no tiene mucho interés, ¿ok? Dicen, en este caso la autoridad monetaria perdería el control sobre la tasa de interés, mientras este caso podría ser interesante en el futuro y yo no tengo ningún ejemplo a darle. Entonces Keynes no tenía ejemplo en los años 30, pero nosotros hoy sí tenemos ejemplos y muchos, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Nosotros hemos visto que el trade-off básico entre de tener moneda, que es algo líquido que me sirve para hacer transacciones, y tener un título, el trade-off viene del hecho que yo para hacer compras, para hacer transacciones, puedo utilizar la moneda, pero la moneda no me paga interés. De otro lado, podría tener títulos en mi portafolio, con mi banco, pero si quiero ir a comprar algo en la tienda no puedo pagarlo con títulos, tengo que pagarlo con monedas, ¿ok? Entonces esto es el trade-off básico. Si la tasa de interés se pone muy baja, este trade-off se ve afectado, ¿ok? Entonces, pequeño resumen de lo que hemos visto la otra vez: la demanda de moneda en términos reales, entonces MD dividido por el nivel de los precios, la hemos definida como una función L, forma general, sin dar una forma específica, que depende del nivel del ingreso de manera positiva. Más ingreso, quiero hacer más transacciones, más necesito moneda, y tasa de interés de manera negativa, porque este es un costo oportunidad. Mayor es la tasa de interés que me podría pagar un título, menor es para mí la conveniencia de tener moneda líquida, o sea, liquidez, ¿ok? Entonces, esta función, si la representamos en el espacio m dividido por p, tasa de interés, ¿ok? Entonces es una función, por ejemplo, L, mayúscula escrita aquí abajo, que está parametrizada por un cierto nivel de Y, ¿ok? Entonces, porque aquí no veo Y, ¿okay? Y aquí no están en los ejes. Entonces, esta relación hay que en realidad interpretarla más bien, no es muy correcto matemáticamente, pero yo aquí estoy básicamente leyendo la variable independiente en el eje de la ordenada. Si yo le estoy diciendo mayor es el nivel de la tasa de interés, más es baja mi nivel de demanda de moneda en términos reales, ¿ok? Y la trampa de liquidez, entonces, algo que va a haber, que tiene sentido aquí abajo, cerca de niveles de tasa de interés, cerca de cero, ¿ok? Donde esta parte de la curva se pone más plana. O sea, básicamente le está diciendo, en cierto momento yo aquí topo y entonces no es que mi demanda de moneda reaccione mucho a cambios de la tasa de interés. Llegué básicamente a un cierto límite. Ahora, un pequeño resumen solo para que estemos todos de acuerdo. El equilibrio en el mercado de la moneda se tiene cuando la demanda es igual a la oferta. La oferta en términos reales es M barra, en este caso M barra 0 dividido por B. ¿Quién maneja M barra? El Banco Central, que en realidad maneja H, y después desde H a M se pasa a través del efecto multiplicador. ¿Cómo se construye la curva LM? Hemos usado este gráfico. ¿Cómo se construye? Se consideran entonces
diferentes niveles de ingreso. Entonces, miren, por este nivel Y0 yo tengo la tasa de interés de equilibrio I0, entonces sería, por ejemplo, este primer punto acá. Si el nivel de ingreso sube, esto significa que toda su curva de demanda de moneda shifta, donde es el nuevo equilibrio al nivel I1. Entonces reporto aquí I1 con Y1. Si esto lo hago por todos los niveles de Y, voy a obtener mi curva LM. ¿Ok? Entonces esto solo para hacer un pequeño resumen, pero en realidad ahora esto no nos interesa. ¿Cuál es el problema de trampa de liquidez? Y lo que dice Keynes, que cuando la tasa de interés es muy baja, la política monetaria no es muy efectiva. Si yo quiero estimular la economía haciendo una política monetaria expansiva, voy a subir entonces M barra, o subo algo que está dentro H, si soy el Banco Central, y después se traduce en M barra. Entonces, como ven, ¿cuál es el efecto? Si yo subo la oferta de moneda y paso a M barra 1 dividido por P, por cada nivel del ingreso, en este caso, entonces por el nivel de ingreso Y0, ¿cuál será mi tasa de interés de equilibrio? Bueno, está aquí abajo. O sea, básicamente es un punto mucho más abajo, que significa este. O sea, por el mismo, le voy a mostrar esto en este gráfico. ¿Ok? Esto correspondería al hecho que con el mismo, al subir de M, toda esta curva se desplazaría hacia abajo, ¿ok? Entonces, ahora, con el nivel de Y, siempre con el mismo nivel de Y0, ¿cuál es el punto? Como ven, la tasa de interés es más baja, llamémoslas, por ejemplo, I00. ¿Ok? Esta curva verde pero segmentada es la nueva curva LM, que se origina cuando yo subo el nivel de la oferta de moneda, o paso de M barra 0 a M barra 1. ¿Ok? Ahora, en esta área, como se ve, tiene efecto en el sentido, o sea, la curva se está desplazando. ¿Cuál es el problema? Que si yo miro lo que está pasando en esta parte de la curva, que es lo que corresponde a esta parte de la curva, o sea, se dan cuenta que yo, si llego a una situación en la cual, por ejemplo, tengo este nivel de oferta monetaria y la subo más aún, ¿qué efecto voy a tener? Básicamente yo ya estoy topando con una tasa de interés básicamente cercana a 0, puedo subir toda la oferta de moneda que quiero, siempre básicamente al mismo nivel me quedo. Y esta parte en la cual la demanda de moneda es básicamente plana, por lo que yo veo aquí, ¿ok? En el sentido que si yo me pongo correctamente diciendo que esta es una función que depende de I0, le diría que en este tracto aquí la curva es vertical, ¿ok? Vertical porque estoy diciendo que en realidad la variable independiente aquí, o sea, la variable de la tasa de interés, yo estoy diciendo entonces, si me pongo de este punto de vista aquí, esta parte de la curva es básicamente vertical, ¿ok? Se comprende lo que le estoy diciendo, no lo quiero confundir, pero me sirve porque para tener claro desde el punto de vista analítico cómo se caracteriza esta parte de la curva, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esta representación es un poco extraña. Aquí tienen M en el eje de la abscisa y I en el eje de la ordenada, cuando en realidad nosotros aquí estamos leyendo al revés. Estoy diciendo que I es la variable independiente y cuál es mi demanda de moneda según cuánto es la tasa de interés, ¿ok? Entonces, ojo, y está hecho así raro porque, como ven, aquí es más fácil reportar la tasa de interés mismo nivel para cuando se construye la curva, pero comprendo que quizá no es la cosa más directa del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué situación estamos diciendo? Que cuando yo estoy en esta área de la demanda de moneda, o sea, cuando estoy en la situación de trampa de liquidez, yo puedo aumentar la oferta de moneda cuanto quiera, no tengo ningún efecto sobre la tasa de interés de equilibrio, o sea, esto corresponde al hecho que la curva LM hay una parte plana y además pegada aquí abajo, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer política monetaria expansiva, pero como ven, no voy a tener ningún efecto. Voy a tener efecto, se empieza a ver algo, cuando la curva LM tiene pendiente positiva, ¿ok? Cuando está aquí horizontal, y
no se ve efecto. Y esto corresponde al hecho que estoy con una tasa de interés tan baja que efectivamente no se pierde el trade-off entre tener moneda y tener título, porque en este caso me paga muy poco y además no lo puedo usar para hacer transacciones un título. Entonces yo quiero detener mucha moneda, ¿ok? Esto es un asíntoto, así decía, por ejemplo, asíntoto a infinito, ¿ok? Súper, espero que quede claro. Entonces, ¿cómo se representa esto del punto de vista analítico? Y aquí me sirve que entonces tengamos claro que esta parte de la curva de demanda que ustedes aquí ven pegada a cero, esto corresponde a, me muevo aquí, una derivada parcial, como les decía. Entonces esto es el mismo gráfico, perdón, aquí por cómo está escrito no, hay una cosa que lo cubre aquí en el m dividido por p es lo que tienen aquí. Estoy reescribiendo, reportando el gráfico de antes en esta otra pantalla, ok. Entonces le estaba diciendo, la pendiente de esta curva, o sea, si yo le digo la derivada de la función L con respecto a I, ok, entonces la derivada parcial de L con respecto a I, estamos de acuerdo que en esta parte tiende a infinito, ok, efectivamente es como si fuera una curva vertical cuando yo estoy considerando en un eje de la abscisa donde tendría I, ok. Entonces en esta parte, la parte de la curva de demanda que representa el problema de trampa de liquidez, analíticamente se representa diciendo que la derivada de L, la derivada parcial de la función demanda de moneda con respecto a I, tiende a infinito, ok. Entonces, justo para hacer un check que esto corresponde a una LM horizontal, yo aquí le reescribo la función, la condición de equilibrio en el mercado de la moneda de oferta en términos reales igual demanda. ¿Cómo se ve cuál es la pendiente de esta curva? Bueno, vamos con el diferencial total, dm barra dividido por p, el diferencial de lo que encuentran a la derecha del igual es derivada parcial con respecto a y por dy más derivada parcial con respecto a i por di. Si yo estoy buscando la pendiente, no estoy diciendo que no estoy haciendo ninguna política monetaria, yo aquí estoy considerando dm barra igual a 0 y me estoy preguntando la pendiente de la curva, no cómo se mueve la curva, ¿ok? Si dm barra dividido por p es igual a 0, esto me dice que la pendiente de la curva es menos derivada parcial de L con respecto a Y dividido derivada parcial de L con respecto a I. Puesto que LI es, ojo que esto es negativo, con el menos enfrente, entonces estamos seguros que esto es o positivo o igual a 0. En particular, cuando LI tiende a infinito, que es la parte que corresponde a la curva, esta parte de la demanda, de la función de demanda de moneda, si esto tiende a infinito, toda la pendiente tiende a 0. Entonces, esta parte de la curva, que la que representa el problema de trampa de liquidez, corresponde a una situación en la cual su curva LM es una curva, o sea, por lo menos en alguna área, por ejemplo, podría decir de la curva, es horizontal, ¿ok? Entonces, en realidad, todo lo que está pasando aquí, para hacerlo por niveles bajos, para hacerlo un poquito más preciso, podría decir que por niveles bajos de la tasa de intereses, entonces lo que estoy aquí, tengo una LM prácticamente plana, y después, cuando empiezo a tener niveles más altos de tasa de interés, o sea, esta parte de la demanda de moneda, esto después corresponde a una LM más tradicional con pendiente positiva, ¿ok? Pero esta parte aquí corresponde a esto, situación de LI que tiende a infinito, ¿ok? Si sobre esto estamos de acuerdo, entonces tenemos claro de dónde viene la trampa de liquidez, o sea, el problema que cuando la tasa de interés es nominalmente muy baja, empieza a ser poco interesante tener título y pido usar solo moneda, ¿ok? Esto se traduce analíticamente, derivada parcial de la función de demanda de I que tiende a infinito y parte de su curva LM plana, y además
Esto significa que yo puedo cambiar mi oferta de moneda, puedo hacer política monetaria y no voy a tener ningún efecto porque esta parte de la curva no se va a mover. ¿Cómo se chequea, cómo se escribe esto de un punto de vista, de nuevo, un poquito más preciso, analítico? Lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿ok? Entonces, yo aquí le reescribo, entonces voy leyendo con ustedes para que no se confundan con todas tantas cosas escritas. Estoy buscando el equilibrio, tengo la curva IS y tengo la curva, aquí la expresión de la curva LM. El equilibrio es cuando se respecta, se resuelve ese sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, la incógnita ¿quién son? Y y I, ¿ok? Esto es mi sistema que me representa el equilibrio en la economía. Ahora me pregunto, si yo subo la oferta de moneda, ¿cuál es el efecto de equilibrio sobre el nivel del producto? O sea, ¿cuánto vale dy dividido por dm barra dividido por p? O sea, de nuevo, P, yo lo escribo siempre, en realidad, chicos, podría decir P, lo normalizamos a 1 porque es fijo y me ahorraría este P por todas partes, ¿ok? Ojo que política fiscal en términos de subir gasto, de cambiar gasto o impuesto, no estoy haciendo, estoy mirando una cosa a la vez, estoy cambiando solo la oferta de moneda, ¿ok? Entonces, para ver cuánto vale dy, tengo que resolver el equilibrio, entonces escribo el diferencial total, aquí yo se lo escribí con todo, dy, después derivada parcial por dy más derivada parcial por t con respecto a t por dt, derivada parcial con respecto a y, con respecto a i, etcétera, etcétera. Y aquí le pongo explícito, primero escribo todo y después le pongo explícito que en realidad, no siendo ninguna política fiscal, dt y dy, dg, valen 0. De diferencial total de la curva LM que encuentran aquí abajo, entonces derivada parcial de L con respecto a Y, derivada parcial de L con respecto a I, todo multiplicado por dy y por dy. Ok, entonces ordeno, pongo en evidencia dy que encuentro aquí, encuentro aquí. Estoy de acuerdo que no hay ninguna cosa particularmente interesante en términos de álgebra, el modelo ISLM, o sea, de método de resolución, el modelo ISLM es muy simple, es pura, la cosa más complicada que estamos haciendo es resolver un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a hacer cosas más entretenidas más allá en el curso, por ahora es esto nomás, ¿ok? Entonces ordeno, tengo dy que factor aquí, tengo 1 menos e, etc. Y entonces voy a sustituir la expresión que tengo de dy aquí de arriba, aquí abajo, ¿ok? Resultado de m barra es igual a la derivada parcial de L con respecto a Y, de Y, y después aquí estoy sustituyendo todo lo que encuentro de la expresión de aquí arriba de la curva IS, ¿ok? La cosa incómoda es que no puedo tener una pantalla tan grande, o sea, no tengo una tablet, la tablet es chica, así que tengo que cambiar lámina, ¿ok? Pero se lo reescribo, dm barra igual dy que multiplica todo lo que multiplica. Entonces, ¿qué estaba buscando yo? Yo estaba buscando el efecto total sobre el producto de equilibrio de subir, o sea, un cambio de política monetaria. Entonces, ¿cuánto valdrá esta cosa? Entonces, reescribo. Esta es la derivada parcial de la función de inversión con respecto a la tasa de interés. Nos acordamos que es negativo porque la función de inversión depende negativamente de la tasa de interés. ¿Por qué? Por el efecto o costo directo de endeudarme, me tengo que endeudar, tomar un préstamo para después financiar mi inversión en sea una planta nueva, un equipo nuevo, etc. Entonces esto es negativo. Aquí abajo que tenemos de nuevo LY, esto es positivo, ok, mayor mi nivel de renta, mayor es la demanda, la parte de la demanda de moneda, entonces esto es positivo, esto es negativo, de nuevo lo hemos ya dicho, y aquí tienen más LDI, y LDI de nuevo es la derivada parcial de la función de demanda de moneda, entonces le acuerdo de nuevo, MD es igual a P dividido, justo para que nos acordemos, ¿ok? Entonces lo que le está diciendo la demanda de moneda en términos reales, MD dividido por P, una función L, ¿ok? Qua depende de manera positiva o negativa, entonces LI es negativo. Tiene negativo por todas partes, al numerador y al denominador, entonces todo esto seguramente es positivo o es igual a 0.
¿Qué significa trampa de liquidez? Lo hemos dicho, analíticamente la trampa de liquidez, o sea, analíticamente en términos de nuestra derivada parciales aquí, es LI que tiende a infinito. O sea, es de nuevo, una vez más, en el gráfico en el cual ustedes tienen M dividido por P y aquí la tasa de interés, ¿ok? Corresponde a aquí tienen la curva L, ¿ok? Que depende de I y después de un cierto nivel de Y. Es la parte que corresponde a esta parte, decimos, que se pone plana, como asíntoto, cuando I, a infinito, decimos, cuando I tiende a cero, ¿ok? Entonces efectivamente aquí esta curva, si lo miro como variable, como si I es la variable independiente, esta es la parte en la cual la curva tiene pendiente infinito, ¿ok? Entonces trampa de liquidez es LI que tiende a infinito. Si LI tiende a infinito, lo que tienen aquí al denominador, todo esto tiende a cero. O sea, yo le estoy diciendo cuál es el efecto final sobre el ingreso de equilibrio de subir, o sea, en este caso subir o cambiar, bajar, subir, lo que sea, M, ningún efecto. Yo tengo la curva LM, aquí le hice un dibujo para decir que estamos a niveles de tasa de interés nominalmente muy bajas. Yo le digo cambio M, ¿y qué pasa a la curva LM? Nada, se queda exactamente donde está. Porque si yo estoy, claramente todo esto es si yo estoy en una situación de trampa de liquidez, ¿ok? Yo le estoy diciendo, el LI tende a infinito, estamos en una situación en la cual la LM es horizontal y al cambiar de M no tengo ningún efecto de producción, la LM no se mueve de donde está. Ahora, es claro que yo podría tener una LM horizontal con otra situación, ¿ok? No solamente con el LI que tiende a infinito, porque si se acuerdan, una vez más, vuelvo a la lámina, la pendiente me la da esta expresión, entonces o LI que tiende a infinito, o podría perfectamente tener otra situación del M horizontal que LY igual a cero, ¿verdad? O sea, si LY, aquí la derivada parcial con respecto de la función de demanda de moneda con respecto a Y igual a cero, también tengo una aquí igual a cero, entonces una LM plana, ¿ok? No es la única posibilidad, esto le quiero decir, para tener una LM plana, pero es lo que corresponde a la trampa de liquidez, es esta situación, ¿ok? De hecho, si yo tengo LY igual a cero, en el caso en el cual yo tengo una LM horizontal, hacemos esta prueba. Una situación en la cual yo tengo LY igual a 0, estamos de acuerdo entonces que acabamos de ver que LM también horizontal. Pero esto no significa que DY dividido por DM sea 0, porque miren, LY 0 significa que este término me va a 0, pero después aquí yo me quedo con algo que no es 0, ¿ok? Entonces en este caso la LM sí se mueve. Ojo chicos, ¿ok? Entonces no es que si yo tengo una LM horizontal, sí o sí estoy en trampa de liquidez. No, la LM horizontal que corresponde a la trampa de liquidez es cuando pasa esta cosa, esta situación, ¿ok? L derivada parcial de la función de demanda con respecto a I que tiende a infinito. Yo espero que esta parte sea clara. Ya, todo esto, dicen ustedes, es todo bla bla bla. No, hoy en día es muy importante porque si yo le pregunto si tiene una idea de cuánto valen las tasas de intereses hoy, cuánto vale la tasa de interés en Chile del Banco Central, lo hemos visto, 0.50%. Si yo aquí le muestro un gráfico que tampoco es super updated, esto es Financial Times, que es algo fácil a Google, que uno googlea rápido. Si yo busco policy rates, significa tasa de interés, tasa de política monetaria de los bancos centrales, aquí le muestra que estamos bien pegados a cero en Europa, en Japón, y hoy en día hasta US están pegados a cero, hasta Chile está pegado a cero. O sea, si yo aquí encontré este sitio que muestra todo la tasa de política monetaria worldwide, aquí tenemos Chilito a 0.50%, bajaron la tasa el 31 de marzo, es lo que hemos visto junto en clase. Después tenemos la Europa, aquí zona euro, estamos a 0%,
que es lo que también vimos en clase la otra vez, diciendo que teníamos tasa de interés básicamente a cero, o sea, más que negativa, por lo que es la tasa a la cual que el banco paga cuando los bancos comerciales tienen su reserva en las cuentas en el Banco Central, ¿ok? Después tenemos, más impactante aún, Japón la tiene negativa, menos 0.1%, ¿ok? Suiza la tiene negativa, Estados Unidos está básicamente aquí abajo, pegado a cero, o sea, estamos en un mundo en el cual la economía desarrollada están todas con tasas de intereses muy bajas, básicamente cero o hasta negativa. Como les decía, esta no es así por todas partes. La economía emergente, y vamos a ver por qué, pero típicamente tienen tasa de interés más alta. Ahora, los vecinos argentinos aquí, transalpino, tienen una tasa de interés al 38%, que macroeconómicamente Argentina es un país muy interesante, un poco complicado, pero para darse una idea, Brasil es una economía emergente, tiene tasa 3.75%, pero qué sé yo, México, ¿dónde está México? Lo había visto antes. México, sí, 6.5. O sea, claramente son tasas de intereses típicas de países de economía emergente, pero mi punto es, si uno mira a la economía maduras, están todas Australia, Canadá, aquí te repito, Europa, Japón con el negativo, qué sé yo, Nueva Zelanda, o sea, lo ven, están todos a niveles muy bajos. Básicamente, Estados Unidos, por supuesto, estamos a niveles, o sea, mucho economistas, o sea, no soy yo aquí que le viene a decir que nosotros estamos de verdad pegados estamos en una situación muy similar a una política, a una trampa de liquidez. De hecho, aquí, justo para decir que no soy yo que digo las cosas, Larry Summers, que es un economista, fue Treasury, secretario del Tesoro, presidente de la Universidad de Harvard, o sea, hay alguien que podemos estar de acuerdo o no con su opinión, pero decimos que alguien que tiene un cierto respeto en la comunidad, en un artículo de agosto del 2019, que nos dice, acabo de sacar la parte que había, nos dice, Europa y Japón son en este momento en lo que podríamos llamar un liquidity trap, una trampa de liquidez, donde hay muy poco espacio para hacer política monetaria expansiva, y le dice, Estados Unidos están a una recesión a distancia de una recesión, de una situación similar, y efectivamente es lo que estamos viendo, porque la tasa de interés de Estados Unidos, la Fed, la bajó básicamente a cero, entre 0 y 0.25%, entonces se realizó lo que decía Summers, a la primera recesión la Fed tuvo que bajar tanto las tasas que ahora estamos a niveles también como Europa y Japón, lo que le mostré en este gráfico, que todavía aquí estaba más alta, ahora la Fed está aquí también abajito. Y, ok, entonces la última cosa que le quería mostrar, y estas no son solamente la tasa de interés de los bancos centrales que son tan bajas, sino que también la tasa de interés de, por ejemplo, los bonos, los títulos del gobierno, a 10 años, o sea, entonces yo aquí, por ejemplo, donde que le tengo un gráfico, está en el portal de la ECB, de la Banco Central Europeo, y le muestra tasa de los bonos del gobierno a largo plazo, donde largo plazo se entiende a 10 años, ¿ok? Y están todo pegado aquí abajo, cerca de los cero, ¿ok? Entonces los gobiernos se están endeudando a tasas nominales a 10 años, o sea, entonces esta es una promesa, yo te pagaré en 10 años más, entre medio te pago tasa de intereses, y miren qué tasa de interés están hablando, o sea, menos del 2%. O sea, nosotros vivimos en un mundo de liquidity trap, por eso es importante que tengan claro todo este concepto, ¿ok? Mi punto, entonces creo que esto es todo lo que le quería mostrar. Resumen, tienen que comprender a qué corresponde la trampa de liquidez. Estamos hablando de tasa de interés nominalmente baja, de preferencia por la liquididad básicamente infinita, ¿ok? En el sentido que yo
a niveles bajos de tasa de interés, no tengo mucho incentivo a detener título. Esto se tramuta, se traduce en una curva LM horizontal y una política monetaria muy poco eficaz. Si la política monetaria es poco eficaz, queda espacio solo, o sea, más para hacer políticas fiscales, ¿ok? Entonces, en la COVID, en esta crisis actual, los bancos centrales se pusieron con todo su arsenal, con todo lo que pudieron hacer, que pueden hacer, pero claramente tienen que intervenir los gobiernos porque los bancos centrales, además, hoy en día, con estas tasas de intereses tan bajas, no es que tengan mucho margen de acción, ¿ok? Entonces, esto es todo lo que le quería mostrar yo en términos de trampa de liquidez. Cierro aquí y nos vemos pronto. De hecho, revisen para el para el CTP del próximo viernes. Muchos saludos. Chao.